del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación me dieron acceso junto o bajo la sombrilla de Puerto Rico, el Centro de Investigación, CPI, Centro de Periodismo de Investigación. Y trabajando bajo la sombrilla de ellos, pues yo empecé a poner una serie de nombres en esa base de datos. Y claro, puse todo político, puse nada, qué sé yo, no sé cómo se me ocurrió. Ya digo, Peña, y pongo el nombre. Y me sale un archivo. Y yo hago download, o sea, a bajar ese archivo que demoró como 4 horas en bajar. Recuerdo que lo puse a bajar y creo que me desperté el otro día y todavía estaba bajando. Y allí realmente solo encontré 2 empresas. Esto está producido, ¿verdad? Pero que él tenía 2 empresas offshore, que era Cider y Lager. Y recuerdo que ni eso era nuevo en ese momento, porque ya había un medio que aquí en el país había publicado, sencillamente había publicado así, todos los nombres de todas las personas que habían salido dominicanos que tenían empresas que salían en los Panama Papers. O sea, sencillamente, nombre por nombre. Me acuerdo porque lo vi. Dije, no, pero esto no es nuevo. Pero, ¿qué hacer con esa información? Bueno, lo primero es, entonces uno tiene que empezar, ¿cuándo fueron creadas? ¿Por qué? ¿Están declaradas? ¿No están declaradas? Entonces, en ese archivo de documentos, indicaban que esas offshore, y ahí están más pequeños, tenían activos valorados en 370 millones. Una decía que era en 2014, 2013 Cider y en 2014, pero tenían los mismos activos, 370 millones. No decía si era en dólares o si era en pesos, como quiera que sea, era mucho dinero. Pero tratándose de que parecía que era, o sea, que le estaban enviando ese documento a Panamá, parecía que era en dólares. Yo sabía que el ingeniero había trabajado desde 2004 en el tren gubernamental, o sea, desde 2004 a, creo que el trabajo fue en 2017, había trabajado 13 años en el tren gubernamental, solo con un espacio de un intervalo de 4 años fuera, o sea, en el gobierno de Hipólito Mejía, ¿verdad? Pero él mismo había dicho, y yo se lo pregunté en la entrevista, que él había descuidado sus negocios como constructor, porque él había estado todo este tiempo. Entonces él empieza como ministro de Obras Públicas en 1996. ¿Qué pasa? Lo primero para mí era determinar quiénes eran los accionistas de estas empresas, aparte de Andino, si estas empresas eran accionistas de otras empresas. Y lo que empezó con estas 2 offshore nos llevó a descubrir, mediante los registros de la Cámara de Comercio y Producción, que había un emporio de 29 empresas, unas 15 offshore y otras 14 y otras 14 bueno, no quiere dar para atrás, y otras 14 en el país, relacionadas entre sí mediante transacciones multimillonarias de acciones, activos y efectivos, empresas de las cuales el ingeniero era representante legal o gerente general, pero que no las reportaba en la declaración jurada de bienes. Bingo, ahí estaba la ilegalidad. No es ilegal tener una offshore. El problema es que si usted es funcionario, usted la tiene que declarar. Y si usted es empresario y ese dinero le entra a usted, entonces usted también lo tiene que declarar. Bueno, igualmente descubrimos que un hombre de 77 años que vivía con su hermana en Gascue, que parecía, o sea, pobre, un señor humilde, carecía de una vivienda, era el representante de este gran emporio, porque el gran emporio era dirigido por una empresa que se llamaba Lucy en Panamá,
Y el representante tenía 77 años, un hombre humilde que nos encontramos caminando en la calle, un gran emporio, 29 empresas. Y descubrimos a través de todos los récords, todos los archivos en la Cámara de Producción, que habían traído al país estas dos empresas 21.5 millones de dólares para invertir en Silver Sun Gallery entre 2010 y 2012. 2010 y 2012. Él empezó en el tren gubernamental en 1996. Ya no estaba construyendo. Dinero, que ustedes saben, el ingeniero durante la entrevista no pudo esclarecer su procedencia.